Aquí estamos nuevamente con una versión de ¿Nunca te pasó qué? En este caso vamos con física y nos encontramos con un temita que también a veces nos suele dificultar al comienzo, que es la composición de estos vectores. Vamos con eso. Composición de vectores. Muchas veces nos pasa que encontramos las componentes de una resultante porque sumamos y restamos un montón de vectores y fuimos felices porque encontramos Vx, Vy. Y nos dio que la componente en X resultante era menos 3 y nos dio que la componente en Y resultante era 4 o 2, vamos a poner un 2. Entonces tuvimos la componente en Y resultante, BI, por ejemplo, o RI, como queramos llamarle, era 2 positivo y nos dio que la componente del vector resultante B en el eje X era igual a menos 3. Felices de la vida. Pero no me pedían los componentes. ¿Sí? Si yo este vector lo quiero escribir, simplemente pongo menos 3, punto y coma 2, y lo pongo entre paréntesis, o pongo menos 3 por i, más 2j, y todos felices, pero me piden que yo les dé el módulo de este vector y que les dé el ángulo de este vector. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero que nada tengo que entrar en calma y recordar que esta componente en y esta componente en x, si yo las imagino como un rectángulo, me forman dos triángulos rectángulos. Acá tenemos el ángulo recto, acá tenemos el ángulo recto. ¿Cuál me interesa más a mí? A mí me interesa más este, porque es el que forma el ángulo respecto del eje X, y no este que es el que forma el ángulo respecto del eje Y. ¿Son iguales? Sí, son iguales, pero este ángulo es igual que este, y fíjense que están bastante desplazados, y este ángulo es igual que este. ¿Sí? Como generalmente a mí mi ángulo, entre comillas, alfa, o el ángulo del vector, es el que se realiza respecto al eje X, estoy buscando por ahí este ángulo. ¿Por qué ese ángulo? Y siempre busco el respecto al eje X positivo. Bien, ya vamos a eso. De momento me interesa este angulito, a ver si lo puedo encontrar de alguna manera. Por supuesto, cuando a mí después me piden como resultado el ángulo del vector resultante, normalmente no me están pidiendo este, sino que me están pidiendo realmente el ángulo del vector resultante, que viene siendo el ángulo entre el vector, tucu tucu, y el eje X positivo. Si bien todo esto es el eje X, este pedazo es el negativo y este pedazo es el eje X positivo. Entonces, si quiero ese ángulo, necesito encontrar este de acá. Entonces, ¿por qué me dijiste que buscara este? Bueno, nos concentramos primero en lo poquito, ¿sí? Nos concentramos primero en este triángulo rectángulo que es el que nos interesa en este momento. ¿Y por qué en ese triángulo rectángulo? Bueno, porque vamos de a poquito y así vamos a ir más rápido, de cierta forma, o más apuntados a nuestro resultado. Vamos a darle un poco de sentido. Esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Con triángulo rectángulo nosotros sabemos trabajar desde antes. Sabemos que podemos aplicar trigonometría, Pitágoras, etc. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, que tranquilamente me lo puede llevar acá abajo, y podemos saber que el lado de abajo vale 3, sí, que en el espacio es negativo, pero acá me llevé el triángulo aparte, le pongo 3 positivo y listo. Y tengo uno que vale 2, listo. Y ahora trabajo como un triángulo rectángulo, lo pienso como un triángulo rectángulo. ¿Qué quiero saber de este triángulo rectángulo? Bueno, primero quiero saber esto que está acá arriba, que es el módulo del vector, si yo lo pienso en el gráfico, pero si lo veo como un triángulo rectángulo no es nada más ni nada menos que la hipotenusa. ¿Cómo se calculaba la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Es uno de sus catetos elevado al cuadrado más el otro de sus catetos elevado al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. ¿Por qué? Y porque la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cuadrado se despeja mandándolo como raíz. ¿Sí? Entonces, 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 4 más 9, 3. Y la raíz cuadrada de 13 es más o menos 3,6. ¿Sí? Vamos a redondear a 3,6. Vamos a hacer cuenta que es eso. Perfecto. Ahora, ya tenemos la hipotenusa, 3,6, o sea que ya tenemos el módulo de nuestro vector. Listo, feliz de la vida. Me estaría faltando el ángulo. Quiero este ángulo. Bueno, pero esperemos un segundo. Lleguemos a este primero. Este angulito de acá, ¿cómo lo obtengo? Bueno, estamos hablando de trigonometría. Acá tienen para elegir lo que más les guste. Si quieren usar el seno de ese ángulo, recuerden que el seno de alfa es el opuesto, 2, dividido la hipotenusa, 3,6. ¿Puedo usarlo?
Sí, la verdad es que pueden usarlo, pero a ver, este 3,6 lo que vamos a obtener nosotros. Capaz que está mal y también saco mal el ángulo. ¿Sí? Entonces no es lo más usado. ¿Y puedo usar el coseno? Sí, tranquilamente. Recuerden que el coseno es el ángulo, perdón, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero de vuelta, 3,6 si lo saqué mal voy a arrastrar el error. ¿Y cómo lo sacaría de acá si lo quisiera hacer? Bueno, lo pongo entre paréntesis, hago 3, divido 3,6 y después el coseno lo paso como arco coseno, que es en la calculadora es el coseno a menos 1, y con eso calculo alfa. Y me va a dar igual que el cálculo de recién, sí, me va a dar exactamente lo mismo porque es el mismo triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la opción más recomendada? Bueno, la opción más recomendada es que mis datos de partida, que son los que tenía desde el principio, eran los catetos, es decir, la componente en X y la componente en Y. Entonces, uso la tangente, porque yo sé que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es la componente en Y, sobre el cateto adyacente, que es la componente en X. Por eso siempre decimos que alfa, la tangente de alfa, es el cateto opuesto sobre el adyacente, pero en el caso de vectores decimos que es componente en Y sobre el componente en X. Y siempre, pero siempre es así. ¿Y ahora qué hago? Bueno, alfa va a ser igual a el arco tangente, menos 1, de 2 tercios. Sí o sí recuerden resolver primero el 2 tercios y al resultado le aplican arco tangente, para evitar problemas. ¿Sí? O pongan el paréntesis como corresponde. En este caso, calculamos el arco tangente de 2 tercios y nos da que alfa vale 33,7 grados. Y como hemos hecho el dibujito, sabemos que este 33,7 grados no es en realidad lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 33,7 grados vale el ángulo de este triángulo rectángulo, que si lo vemos más arriba en el dibujo, me lo llevo para arriba, me lo llevo para arriba, me lo llevo para arriba, es este angulito de acá. Pero dijimos que queríamos el otro, queremos esto de acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, acá tenemos una hermosa ventaja de haber hecho el dibujo. Al haber hecho el dibujo, estamos viendo que nuestro vector está en el cuadrante número 2. Y si no hago el dibujo, ¿cómo lo sé eso? Bueno, tengo componente en X negativa, tengo componente en Y positiva, entonces sí o sí estamos en el cuadrante número 2. ¿Sí? Acá tengo componentes en X positiva, componente en Y positiva, cuadrante número 1, componente en Y positiva, componente en X negativa, el cuadrante número 2, componente en X, componente en Y, ambas negativas, nos encontramos en el cuadrante número 3, y si tuviéramos la X positiva y la Y negativa, tenemos el cuadrante número 4. De esa manera nos damos cuenta en qué cuadrante estamos, y en función de eso y un dibujito muy sencillo, sabemos que estamos en el cuadrante número 2. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, fíjense que todo esto, ¿sí? Desde eje X positivo hasta eje X negativo, esa media luna que tengo ahí, es un ángulo llano, es un ángulo de 180 grados. Ahora, si a mí me interesa esto, y yo sé que ese pedacito que a mí me interesa, más este pedacito que ya conozco, suman 180, ¿sí? Puedo decir que si a 180 grados yo le resto este pedacito que acabo de obtener, obtengo el ángulo que me falta. Por eso es que siempre decimos que cuando el vector está en el segundo cuadrante, si obtenemos este ángulo con el arco tangente, componente en Y sobre componente en X, se lo resto a 180 y obtengo el ángulo que me interesa. Entonces, para obtener este ángulo hacemos 180 grados menos 33,7 grados. Y esto es igual a 146,3 grados. Y ahí hemos compuesto nuestro vector. Vector del cual conocíamos solamente sus componentes, lo hemos dibujado, hemos analizado en qué cuadrante estaba y en función de todo eso otro que conocíamos, sabemos que nuestro vector tiene un módulo igual a 3,6, que es el que obtuvimos gracias a nuestro querido Pitágoras, y un ángulo de 146,3 grados hexadecimales. Y con esto hemos completado. Si quieren ver un poquito más del tema de los ángulos para no perderse, recuerden ver los videos de clase, recuerden preguntar, recuerden siempre que sea posible hacerse un mini grafiquito, por sencillo que sea, ¿sí? Por ejemplo, un grafiquito así, y digo, bueno, a ver, este vector con el que estoy trabajando tiene componente en X negativa y componente en Y positiva, entonces el vector está acá, no sé en dónde, pero está por acá.
Entonces yo ya sé que el ángulo que voy a obtener es el ángulo entre el vector y el eje X, y ya sé que lo que tengo que hacer es a 180 restarle este pedacito. Y si el vector está en el cuadrante número 1, el ángulo que obtengo ya es mi resultado. Y si el vector está en el cuadrante número 3, el ángulo que obtengo normalmente es este, con el arco tangente de y sobre x, siempre y cuando los pongo positivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener el ángulo completo? Bueno, al pedacito que obtengo, si estoy en el cuadrante 3, le sumo 180. Y si estoy en el cuadrante 4 es el más difícil. No, el cuadrante 4 no es el más difícil. Solamente que obtengo este pedacito de acá, entre el vector y el eje X, y lo que tengo que hacer es recordar que la vuelta completa son 360 grados. Entonces, a 360 grados, que es la vuelta completa, le resto este pedacito y obtengo el resto. Y con eso hemos analizado un poquito los cuadrantes. Un abrazo grande y mucha suerte con vectores.